Llegó el día, no sé si el más esperado de todo el año, pero desde el momento en que Metallica salió de la nada a decir que el 18 de noviembre sacaban disco nuevo, se transformó en una marca importante en mi calendario, por una cuestión que no debería hacer falta explicar. Es muy loco pensar que Death Magnetic ya tiene 8 años. Además de ser un baldazo de agua fría que avisa que el tiempo pasa volando y ya sería hora de madurar un poco, también nos pone en perspectiva a los fanáticos del rock sobre la ausencia prolongada de este gigante. Ausencia entre comillas, porque nunca pararon de girar y hasta sacaron una película y un disco con Lou Reed, que bueno, podemos meter a las dos en la gran bolsa de malas ideas de Metallica. Pero de nuevo material discográfico de la banda siempre se habló muy poco durante esos años. Creo que este anuncio tan repentino después de tanto tiempo fue una grata sorpresa y un buen disparador para generar expectativa. La edad de la informática no le permitió tener mucho misterio Hardwired to Self-Destruct. Y por un lado creo que está bien. Está bueno que la banda haya elegido desde un principio compartir con sus seguidores a que suene este disco antes de sacarlo a la venta. Por algo es una tendencia que se repite bastante en las bandas que sacan nuevo material hoy en día. La primera impresión que tuve con los 3 primeros adelantos fue que no estaba mal, pero tampoco era para volverse loco. Recuerdo haberlo conversado con uno de los chicos que suelen mirar los videos regularmente. Es más la noticia de que Metallica está lanzando nuevo material que las canciones en sí. Pero para hablar del disco de una manera justa hay que dejar de lado un par de cuestiones. Por un lado, aquellos fans que teníamos cierto resentimiento con la banda, nos tendríamos que dejar de joder un poco. No digo que sea hora de reconciliarnos y hacer como que aquí no ha pasado nada, pero sí creo que hay que dejar atrás las acciones cuestionables, los discos bastardos y las desilusiones con las que cargamos. No debería ser un factor determinante para juzgar lo que hacen en la actualidad. Yo por lo menos me siento un poco cansado de estar enojado con los músicos por cosas que han pasado hace mucho tiempo o porque ya no son la banda que yo esperaba. Y por el otro también es importante dejar el fanatismo empedernido. Es obvio que no todo lo que haga Metallica o cualquier grupo del mismo calibre va a ser oro puro y por más que sean uno de los íconos más grandes de la música contemporánea no tienen por qué ser intocables. Nadie puede negar la historia ni los méritos, pero siempre se puede mejorar. Así que ya que dejamos esto más o menos claro, espero, vayamos a lo que importa en serio. Lo primero que se me ocurre para destacar de Hardwired es la corrección de algunos errores que se cometieron con el disco anterior. Un ejemplo puede ser el volumen de los instrumentos, esta vez más ajustados y un poco mejor ecualizado, para mi gusto. Aclaro porque conozco gente que le gustaba ese factor ruidoso de Death Magnetic y está muy bien, pero por lo menos para mí es un error de ingeniería que no fue determinante, pero sí me hizo la experiencia un poco más difícil. El disco está dividido en 2 mitades, así que vamos a hacer lo propio con el video para hablar de sus canciones, pero tranquilos, esto no va a ser una reseña extensa de 2 partes. El disco 1 comienza con una cara conocida, el primer sorbo, el primer adelanto que tuvimos después de 8 años. Hardwired. Simple, directo, rápido, similar a la primera época, quizás no tan especial, pero es un buen comienzo para un disco o para un concierto en vivo. Una buena inyección de adrenalina para ponerse en frecuencia. Dato aparte y totalmente inútil que no viene al caso. Es la primera vez que Metallica arranca un disco con el tema que le da nombre al álbum. Si no me equivoco, siempre fue el segundo track. Ride the Lightning, Master of Puppets, And Justice for All, Saint Anger, bla bla bla. Todo muy interesante, ¿no? El segundo track es el también conocido Atlas Rise, con un riff que parece una versión extraña de Creeping Dead, mezclando un poco con algunos recursos que suenan a algo que Iron Maiden haría, pero no lo digo en forma despectiva. Suena bien y la verdad termina siendo uno de los temas que más me gustó de todo el material. Now That We Are Dead tiene una vibra muy particular, del estilo del disco Load, quizás. Lo que sí me pareció que el riff principal es como una versión mucho más lenta de Hardwired, con pequeñas variaciones. No se rompieron mucho la cabeza para componer este tema. Moth Into the Flame es el que sigue y debo decir que sin dejar de ser claramente un tema de Metallica, es el primero en la lista que menos me recuerda a algo que ya hayan hecho. Los 3 primeros tracks parecían un híbrido entre el pasado y el presente, y si bien este tema también tiene algunos guiños a los fans más veteranos, tiene un sonido más arraigado al Metallica actual, al Metallica de ahora.
Dream No More comienza con una pisada más hard rock y menos thrash, pero no se diluye ni rompe con el envión que tienen los temas anteriores. Tiene un buen estribillo de guitarras pesadas, acompañando una letra que relata el despertar de Cthulhu, una temática instaurada por un viejo y querido miembro de la banda y que por lo tanto entre sus varias lecturas posibles tiene cierto sabor homenaje. Y Halo on Fire es una de esas semi-baladas poderosas a las que nos tienen acostumbrados, construida a base de un arpegio de 3 notas y un estribillo que vuelve a lo heavy y levanta la melodía. Si no me equivoco, es el tema más largo y quizás el más emotivo, por decirlo de alguna forma. Hasta ahí el disco 1, 6 temas que promedian los 6 minutos más o menos, y la verdad sigo sin encontrarle mucho sentido a dividir el disco en 2 mitades, pero bueno, algún motivo habrá y quizás se me haya escapado. El disco 2 a mí me pareció un poco menos interesante, pero también tiene sus puntos fuertes, como Confusion, que es el track que abre la segunda mitad de Hardwired to Self-Destruct. Hetfield una vez más se pone en la piel de un soldado que vuelve a casa, pero no logra dejar el campo de batalla atrás, aunque también se puede interpretar como la descripción de un mundo que está en constante guerra desde la antigüedad. Depende de la lectura que haga uno. Musicalmente es una construcción bastante simple, pero funciona muy bien. Es una canción decente como mínimo. No puedo evitar esto de encontrarle similitudes con obras anteriores. Capaz que es algo que solo me pasa a mí, pero este tema me suena similar a My Friend of Misery, que casualmente es una de mis canciones favoritas del álbum negro. Me suena similar sobre todo en la forma de encarar las estrofas. Después el resto de la estructura no es tan parecida. Mankind me pareció el punto más flojo del disco y junto con M.I. Savage despiertan un costado más rock and roll de la banda, aunque en ninguno de los dos pierden el eje ni se alejan demasiado del metal. Here Comes Revenge salta una melodía tensa de angustia alternando con el típico riff pesado marca registrada de Metallica. Murder One es un potente tributo a Lemmy Kilmister. Y Speed Out the Bone cierra Hardwired de la misma forma que lo comenzó. Doble pedal a toda máquina y rabia desenfrenada. Muy buen tema este, por cierto. Muchos cambios y mutaciones, muy sólido cada músico en su rol. Y sí, diría que es uno de los más destacables de la obra entera. Ok. ¿Qué hacemos con este disco? ¿Es mediocre, malo, muy malo o está buenísimo y merece un lugar entre los mejores de la banda? Nah, ninguno de los dos. La verdad que no es uno de sus mejores discos y ni siquiera me pareció muy superior a Dead Magnetic. Pero no sé, tiene su encanto y va más allá del entusiasmo por ser el nuevo lanzamiento de una banda enorme. Hay canciones completamente olvidables, no lo niego, pero también otras llenas de momentos muy buenos que se quedan con uno durante un rato largo. Y lo colocan muy lejos de ser un disco de una sola reproducción y a la repisa juntar polvo o a la basura directamente. Me pasé el video entero hablando de la lista de temas como si fuera una galería de la nostalgia y sin embargo no es un disco aburrido o repetitivo. Quizás solamente los extrañaba y ni me había dado cuenta, pero la pasé bien escuchando Hardwired. Por supuesto que con mi opinión no alcanza ni un poco, pero si tienen dudas, escúchenlo en internet antes de comprarlo. Además que a esta hora ya lo habrán subido unas 4 o 5 veces en YouTube, la banda misma está sacando un video para cada track. Los músicos han hecho una buena entrega dentro de todo. Quizás queda en evidencia una vez más que Lars está un escalón debajo en comparación con otros bateristas, pero en su forma de tocar, sea buena, mala, técnicamente correcta o incorrecta, encuentro parte de esa mística que ha hecho grande a la banda, así como también en los riffs de Hetfield que a veces me sonarán a copia de copia o con cierta falta de brillo, pero los dos siguen siendo la médula de la banda y lo que la hacen funcionar. Lo que sí debo decir es que el bajo tendrá su momento en Speed Out the Bone, pero después de eso cuesta rastrearlo a lo largo del disco. A Rob Trujillo le ha tocado pagar más de un plato roto desde su ingreso a la banda, y hubiera estado bueno que se le diera un poquito más de protagonismo. No sé si en las composiciones, pero sí en el despliegue, como para cerrar un par de ojetes que todavía lo resisten. Y Hammett ha estado muy bien, muy versátil, sin abusar demasiado de pedales, pero tampoco renegando de ellos, y sinceramente sí, disfruté mucho de sus solos de guitarra. Todavía tengo una cuestión con la voz de James Hetfield.
Y sí ha mejorado en comparación con años recientes, sobre todo en vivo, que antes venía con un rendimiento bastante pobre, pero no sé, sigue sin convencerme. Obviamente no pretendo que vuelva a cantar como hace 25 años atrás, pero qué sé yo, es una cuestión mía, supongo. En fin, Metallica es una de esas bandas que siempre ha tenido y va a tener problemas para alcanzar las expectativas de todos sus seguidores. Uno, porque tiene millones de fans en todo el mundo. Y dos, porque en el pasado ha realizado trabajos realmente extraordinarios que le han valido gran parte de esos millones de fans en todo el mundo. Es lo mismo que le pasa a los Peppers, Aerosmith, Bob Dylan, y hasta creo que les pasaría también a Nirvana, Queen o a los Beatles si siguieran todos vivos y tocando juntos. No los estoy tratando de justificar ni nada parecido, pero vuelvo a repetir, dejando de lado resentimientos estúpidos o ese fanatismo casi religioso, el disco no será una obra maestra, pero se deja disfrutar igual, y es fácil de volver a él. Sin embargo, esto no es más que mi opinión. Ahora lo que me gustaría es saber lo que le pareció a ustedes, Hardwired to Self-Destruct. Así que si gustan, la sección de comentarios los está esperando. Salud chicos, y abrazo grande para quien esté mirando.